N, hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos, aquí te lo contamos, te lo mostramos, te hacemos conocer la realidad por la que vive nuestro país, escondida en otros canales, para que vos estés muy bien informado de lo que pasa en nuestro país y para que sepas lo que viene y lo que estamos viviendo. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag incertidumbre. ¿Por qué, te preguntarás vos? Porque incertidumbre es lo que hay en este momento en la República Argentina. Incertidumbre económica, por sobre todas las cosas. Un gobierno que aún con el auxilio del Fondo Monetario Internacional no logra dar en la tecla de la economía, y el mejor equipo de los últimos 50 años, que ya no existe, no logra enderezar una economía que cada vez cae más. No hay un signo positivo de la economía en nuestro país en estos momentos. Incertidumbre es lo que se genera en el exterior respecto a la República Argentina. Por eso los inversores siguen desconfiando del gobierno argentino. Por eso líderes de empresas importantes a nivel mundial recomiendan cautela y esperar a la hora de dirigir algún tipo de inversión en la República Argentina. Incertidumbre es lo que genera también este gobierno, rompiendo la división de poderes, y un presidente cada vez más metido, avasallando la justicia y ordenando detenciones, o contándole a sus periodistas de WhatsApp que pronto la expresidenta Cristina Kirchner estará presa, y también se anticipa y dirá: Pablo Moyano también va a estar preso. Incertidumbre genera el propio gobierno con este tipo de manifestaciones, rompiendo, reitero, la división de poderes. Fíjese en estos momentos la marcha que el gobierno ha convocado a sus partidarios a la plaza frente al Congreso, como un factor de presión al Congreso, no solamente para que posibilite, enseguida vamos a ver la jugada política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: ¿quieren allanar? Vayan y allanen mis domicilios. Lo único que les pido es que no rompan todo, lleven los elementos tecnológicos que tienen para ver lo que quieran ver, pero vayan y allanen lo que quieren. Enseguida le vamos a contar, pero fíjense, incertidumbre produce el gobierno cuando auspicia este tipo de marchas. Recién veía algún canal que acompaña al gobierno diciendo: los manifestantes piden por Cristina Kirchner presa. ¿Y sabe qué? No me sorprende, porque ese es el deseo de Mauricio Macri y del gobierno de Macri. Entonces nos preguntamos: ¿dónde está la independencia de la justicia que nos habían prometido? ¿Dónde está la independencia de un poder judicial cada vez más sometido a los designios del gobierno? Y no me sorprende que digan: la gente pide por Cristina Kirchner, como que si ahora se han instalado, o tal vez no nos acordamos, después se lo voy a preguntar a Darío Villarruel, tal vez ahora ya hayamos instalado tribunales populares o manifestaciones que directamente dicen: vaya presa, porque nuestro presidente así lo quiere y así lo ha determinado. ¿Y sabe qué? No me sorprende, porque Macri y el deseo de Macri y la orden de Macri de meter presos, por ejemplo, a los dueños de este grupo, se hizo efectiva por un juez que los mandó presos cuando no tenían ninguna sustancia. Es decir, hoy el deseo, los designios de Mauricio Macri
son los que se cumplen a través del brazo ejecutor de la justicia. Por eso digo, no me sorprende que esta marcha, convocada por el oficialismo, pida Cristina presa, porque eso es lo que bajan del propio poder Macri al grupo de periodistas de WhatsApp que lo acompañan y que después transmiten eso a través de los medios. Pero también otra vez son marchas cargadas de odio, cargadas de rencor, cargadas de venganza, que no buscan justicia, que solamente buscan venganza en la Argentina contra proyectos con los que el neoliberalismo siempre se llevó a las patadas. Odio es lo que despiertan muchos diputados provocadores de Cambiemos. Fíjense si tienen que meterse, que herir aún más a los que hoy sufren, como hizo en las últimas horas el diputado Wolf, que después cualquier crítica que le hacen a él se ampara en que son ataques antisemitas, pero que él no dudó en herir, en profundizar la tristeza que tienen las familias de los 2 docentes muertos por la ineficiencia del Estado en Moreno. Escuche la barbaridad y el odio del diputado oficialista Wolf. Yo te digo lo que es el plan para mí. Sí. El plan es Baradel haciendo un paro porque explotó una garrafa. Cuando después de 30 años de gobernar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, me dejaron 40% de muertos. El plan es después de que gobernaste la provincia de Buenos Aires 40 años y no tenés red de gas para la mitad de la provincia, ir a echarle la culpa al que llegó de que toda la culpa es de él porque tuviste un problema. Cuando entre todos lo tenemos que resolver. Una vergüenza, herir más la susceptibilidad y el dolor, reírse, decir, Baradel hace un paro porque explotó una garrafa. Sí, una garrafa que muy bien le dijo, y muy bien los puntos le pone el conductor Yudica, le dice una garrafa que hizo volar por los aires a una vicedirectora, a un portero, y fíjese en las condiciones en que quedó una escuela. Una tragedia que se podría haber evitado si el Estado hubiera estado presente en lugar de estar haciendo campañas en los lugares donde no van. Porque seguramente no fueron a timbrear a esa escuela porque se hubieran enterado de las deficiencias edilicias que tenían. Y después salen a provocar por los medios. Profundizan el dolor. Esto es odio. Esto es lo que emana Cambiemos en estos momentos. Porque este es uno de los diputados, junto a Iglesias, diputados provocadores, que están preparados para eso, que ni les importa el dolor ajeno con tal de aumentar la grieta. Es indignante realmente, es muy indignante estas manifestaciones. Tan indignantes como la decisión política que ha tomado el gobierno de que la expresidenta, sea como sea, tiene que ir presa. No importa la justicia, y por eso bajan a sus seguidores que están en estos momentos allí en la Plaza del Congreso la consigna de que la quieren ver a la expresidenta presa. Y vamos a ver, ya metiéndonos en la actualidad, enseguida Darío Villarruel va a mostrarle las últimas novedades, porque como siempre les digo, acá no tapamos nada. Vamos a mostrar hoy las últimas novedades, pero también vamos a decir que hay una decisión de la Cámara Nacional Electoral sobre los aportes de Cambiemos en la campaña del 2017 que cambia de raíz la causa de los aportantes no aportantes a Cambiemos, que enseguida te lo vamos a contar. Esta tarde, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó a través de su bloque en la Cámara de Senadores una nota donde dice, da luz verde a que si quieren ir Bonadío a allanar sus domicilios, que los vaya a allanar. Nos quedamos un poco sin luz, por eso estaba haciendo la seña,
Bueno, dice la expresidenta en la Comisión de Labor Parlamentaria: le he pedido al presidente de mi bloque que comunique al resto de los jefes o jefas de bloque que no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío. Esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar de una vez por todas con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos. Solicito que no haya cámaras de televisión ni fotográficas para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona. Estén presentes mis abogados al efecto de garantizar mi defensa y el control de legalidad de los mismos. Esté presente un senador o senadora designados por mí al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo. Se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas. Para ser más clara, señores senadores y señoras senadores, si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar. Pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal. Finalmente, que Bonadío no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y o cielos rasos de Durlo. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, que esta tarde presentó esta nota que no es, como se han apurado a decir algunos colegas, que autoriza a ella los allanamientos, porque sabemos no tiene capacidad para autorizar ella lo que ordena o dispone un juez. Lo que está indicando la ex senadora a través de lo que hemos leído, que no tiene inconvenientes en que Bonadío vaya y allane sus propiedades, pidiendo lógica preservación de su patrimonio. Darío Villarruel, al margen de esto, hoy hubo novedades en la causa denominada de los cuadernos. Sí, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Déjame agregar algo respecto de esto. La posibilidad de un desafuero para allanar es una decisión política del cuerpo, ya no es una decisión jurídica. Y quien tiene la potestad de resolver cómo se hace el allanamiento es la Cámara de Senadores. Así que es correcto el planteo de Cristina Fernández y habrá que ver qué dicen los senadores, porque acá se está salvaguardando el derecho de defensa en juicio. Recordemos que es un cargo político el que ocupa Cristina, y Cristina está ahí por decisión del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un cargo político y la medida de Bonadío es una medida jurídica. Entonces hay que hacer un andamiaje de las dos cuestiones para evitar cualquier atropello que viole las garantías del debido proceso y que después, por no cumplirse, se decrete nulo o haya un pedido de nulidad de estos allanamientos. Dicho esto, hoy hubo novedades. No hubo exfuncionarios ni arrepentidos ni empresarios arrepentidos. Hubo empresarios que fueron a los tribunales. Uno pregunta, ¿por qué van? ¿Quién le comenta algo? Evidentemente, de la Fiscalía o del juzgado salen informaciones para que alguien se presente voluntariamente y, por ejemplo, quede detenido sin saber todavía qué es que le imputan. Hay 3 empresarios que se presentaron hoy. Uno es Jorge Corcho Rodríguez. ¿Se acuerdan que está en algunas causas ya imputado, inclusive llamado a indagatoria? Pero aparentemente alguien le dio el dato de que estaba nombrado en los cuadernos. Bueno, Corcho Rodríguez no se arrepintió, no es imputado colaborador, sino que cada uno de los párrafos, que eran pocos,
de un cuaderno respecto de su participación en algún hecho, él lo negó y quedó con el juzgado de aportar documentación que en los momentos que se dice que él estuvo en esos lugares, por ejemplo, estaba en el exterior. Para eso va a traer su pasaporte. Y respecto de otras fechas, no coinciden lo que dice el cuaderno de Centeno con las fechas donde él pudo haber estado en algún lugar mencionado, ¿no? Darío, justamente tenemos para comentar estas contradicciones que surgen entre lo que dijo Centeno y lo que dijo hoy el Corcho Rodríguez. Oscar Centeno, en el cuaderno número 7, en el escrito del 17 de septiembre del 2013, el chofer señala a Corcho Rodríguez como valijero. Menciona que un día más tarde, Corcho Rodríguez, junto a Isolux y Calcaterra, irían a retirar en electroingeniería sin dar más precisiones. Lo mezcla a Corcho, a Calcaterra, a Isolux y que irían a electroingeniería. ¿Y quién es Isolux, Gustavo? ¿No? Isolux sería de Goicoechea. Claro, pero habría que haberlo puesto, ¿no? Porque Isolux es grande. Digo, muchas imprecisiones. Acá podemos decir que es la primera o varias contradicciones entre Centeno y un acusado. Acá está diciendo Corcho que Centeno miente. ¿Qué dijo hoy Jorge Corcho Rodríguez ante el juez? Según explicó el empresario ante el juez Bonadío, ese 17 de septiembre ingresó a los Estados Unidos, por lo que resulta improbable que un día más tarde haya estado en Buenos Aires. Gustavo, y hay otra contradicción. Oscar Centeno, en la primera declaración, dice: el chofer volvió al mencionarlo cuando acordó su situación de arrepentido ante Stornelli. Dijo que en el 2013 visitaban al empresario Corcho Rodríguez en un galpón de la calle Irigoyen en Munro. Esto dice Centeno en su primera declaración ante Stornelli. ¿Qué dijo hoy Jorge Corcho Rodríguez? El empresario dijo que en esa dirección funciona una productora suya, pero aclaró al juez que la misma fue inaugurada un año después, en el 2014. Las fechas que marca Centeno no coinciden con lo que hoy Corcho Rodríguez le dijo al juez Claudio Bonadío, por eso se presentó espontáneamente ante el juez de la causa en estos cuadernos. Es un dato que no son cuadernos sagrados, está claro. No es el primer caso que alguien desmiente lo dicho por Centeno. Lo que pasa que lo que sale en los medios hegemónicos no son estas aclaraciones. De hecho, hoy titulaban con que Jorge Corcho Rodríguez se había arrepentido y era imputado colaborador. Y en los Zócalos tuvo bastante tiempo hasta que Corcho Rodríguez aclaró e hizo saber que él no se había arrepentido, que no se tiene que arrepentir de nada y que todo lo que dijo lo va a probar con documentación. Bueno, pero por eso, Darío, y en esto me sumo a lo que diariamente decimos en este programa, que no se puede totalmente decir porque Centeno lo nombra ya es culpable y vaya a la cárcel. Hay medidas probatorias que deberán hacerse si queremos realmente respetar el Estado de Derecho en la Argentina. No puede ser la caza de brujas lanzada, también acompañada por distintos medios del oficialismo para tapar la dura realidad económica de que todo aquel que aparece en la causa tiene que ir preso, es corrupto. Porque además acá, como lo marcamos todos los días, está la diferencia notoria. ¿Cómo? Aquellos que se arrepienten, dicen supuestamente haber participado de lo que habría sido coimas, están en libertad. Exfuncionarios que dicen que las recibieron o que dieron, ¿están en libertad? ¿Y dónde está entonces la justicia para unos y para otros? O hoy escucharlo al ministro de Justicia, Garabano, diciendo, José López, quédense tranquilo, está bien, está tranquilo, está medicado, está cuidado. ¿Pero cómo? José López lo agarraron con las manos en la masa, con 9 millones de dólares en su poder. ¿Cómo? ¿Y ahora? Va camino a lo que yo te adelantaba ayer. Va camino a que en cualquier momento digan,
José López ya no tiene más juicios, nada, y ni vamos a saber dentro de un mes dónde está José López, ¿no? Que tiene que explicar de dónde son esos 9 millones de dólares, porque mintió. Mintió que lo perseguían, como probó el fiscal Delgado, que no había ninguna persecución, que nadie lo obligó, que fue en todo caso una maniobra de inteligencia de hacerlo salir de su casa, o por motivos familiares, con la guita que la llevaba para guardarla o esconderla en el convento. Igual, Gustavo... Y resulta que ahora José López, que todos lo nombraban como el gran corrupto, para muchos los medios ya drásticamente cambiaron y ahora es el ángel bueno que bajó del cielo para impartir justicia y decir... Hoy me comentaban también que, atención, ¿no? Esto va a ser interesante saber a quiénes nombró José López, porque no va a ser cosa que a alguno de los medios se les olvide el nombre de algún gobernador que protegen, porque parece que lo nombró José López en la declaración. ¿Y vos pensás que José López no nombró a ningún empresario cercano al gobierno de turno? Pero supuestamente sí, porque él manejaba todo, la obra pública, con empresarios, gobernadores e intendentes. Te voy a dar un dato. ¿Qué salió el viernes en los diarios? Que José López era un arrepentido. Sí. Había estado 4 horas con el fiscal. Hasta ahora, Claudio Bonadío no homologó ese acuerdo. Y José López va a ir mañana a declarar nuevamente. ¿Qué pasará? Habrá que sacar algunos nombres. Digo, hay que estar muy atento porque como hay secreto de sumario, solo se trasluce en los medios lo que mucha gente quiere escuchar y muchos medios quieren decir. Pero acá cada vez... Sí, es información, ¿no? Es información que da el fiscal o el juez parcializada. Totalmente. Con un objetivo determinado, que es, ya sabemos cuál. Entonces, como bien dice Darío, hay que tener. No es esa cosa que nombre a algunos que sea inconveniente para el establishment político o económico y se resguarde a esos y a otros se los trate de enseguida poner en el tapete. ¿Qué pasa, Gustavo, si algún empresario o algún exfuncionario nombra al presidente de la Nación? Pregunto. Bueno, ya lo nombró Wagner, IEXA 2004. Otro más. IEXA 2004 nombró Wagner. ¿No? Pero ahí hay que pensar de quién es, ¿viste? No se dice de quién es. No. Hay que aclararlo. En ese momento, Franco Macri y Mauricio Macri eran IEXA. Calcaterra fue IEXA hasta que se fue. Bien, vamos a ver, porque ayer hablábamos justamente de los que habían blanqueado, los empresarios que habían blanqueado, que incluso están nombrados en los cuadernos. Pero el dato interesante, porque fíjese, Paolo Roca hasta ahora no se lo nombra. No se lo cita a declarar cuando Techín está involucrada o estaría involucrada. Fíjese qué cantidad de ex directivos de Techín actualmente están en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver. Mario Del Acqua fue CEO de Aerolíneas Argentina, ahora se desempeña en la ex Enarsa. En Techín fue director de proyectos de ingeniería y construcción de Techín. Se desempeñó en México y Brasil. Bruno Finielo llegó a Aerolíneas Argentinas por Del Acqua como encargado en compras. Tenía el mismo cargo en Techín. Claudio Encinas, director financiero de Aerolíneas Argentina. Fue director financiero corporativo área regional LATAM y director corporativo administración en La Acerera. Luis Malvido, actual presidente de Aerolíneas, fue analista económico financiero en Techín. Miguel Ángel Ponte, número 2 de Jorge Triaca y secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo, formó parte del Grupo Techín durante 44 años y llegó a ser director de Relaciones Humanas en Ternium Siderar. Javier Tizado fue subsecretario de Comercio Interior del Ministerio de Producción. Tras la salida de Francisco Cabrera, pasó a la misma área en la provincia de Buenos Aires. Fue abogado de Techín.
Andrés Edelstein, secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, se desempeñó en Techin, Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima, según detalla un análisis del observatorio Élites UNSAM que dirige Ana Castellán. Interesante ver la cantidad de funcionarios que ha dado Techin. Hoy también fue noticia porque seguimos acá el caso del intendente de Río Bermejito, acusado de lavado de dinero junto a su secretario del municipio y a quien le encontraron 3 millones de pesos en su casa. Hefner finalmente se presentó detenido hoy frente a la justicia. En el expediente de referencia, transformados de alguna manera con la idea de ser introducidos en el mercado formal, que esto sería el caso del lavado de activos, o si hay alguna maniobra que por lo menos esté en el comienzo o en el intento de que esto así sea. Doctora, ¿podría ser trasladado hacia otro lugar de detención en las próximas horas, Hefner? Esto también en el delito de lavado de activos, y estos fondos a su vez fueron Hefner y la familia Hiperdinger, y tres personas de manera involucrados, o por lo menos de donde tendría que haber partido, quienes resuelven la cuestión de los fondos provenientes de Nación y destinados a Hefner y la familia Hiperdinger, y tres personas de manera involucrados, o por lo menos de donde tendría que haber partido, quienes resuelven la cuestión de los fondos provenientes de Nación y destinados a la construcción de viviendas que en este caso se encuentra analizando en el expediente de referencia, transformados de alguna manera con la idea de ser introducidos en el mercado formal, que esto sería el caso del lavado de activos, o si hay alguna maniobra que por lo menos esté en el comienzo o en el intento de que esto así sea. Doctora, ¿podría ser trasladado hacia otro lugar de detención en las próximas horas, Hefner? Esto también en el delito de lavado de activos, y estos fondos a su vez fueron Hefner y la familia. Muy bien, así veíamos entonces cómo se entregaba. La que hablaba era la jueza de la causa. Enseguidita ya está aquí con nosotros Horacio Berbisky. Con él vamos a estar analizando muchos de los temas de actualidad. Como ustedes saben, además de ser colega y de estar en el CELS, dirige desde hace algunos meses El Cohete a la Luna, y el domingo hizo bajo el título Rayos y Centellas, una columna muy buena, que enseguida con todos esos detalles vamos a estar hablando con Horacio, analizando como nadie conoce todo lo que es el Poder Judicial en la Argentina, qué es lo que se mueve en estos momentos, cómo define la reunión Lorenzetti-Bonadío, bueno, y de todos los temas de actualidad, enseguida con Horacio Berbisky. Causa de los aportantes, no aportantes de Cambiemos. Cuando el gobierno pensaba que se podía esfumar la Cámara Nacional Electoral, hoy le dio un golpe político durísimo a Cambiemos. Fíjese, vamos a este destacado del diario La Nación. La Cámara Electoral objetó la rendición de cuentas de la campaña 2017 de Cambiemos. Entre las observaciones se destacó que más de 100 de aportantes son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y del ANSES. Cabe señalar que, tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado Nacional o están inscritas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política. Y la Cámara Nacional Electoral informa, advierte, sugiere al juez que no apruebe la rendición final de la campaña de Cambiemos del 2017. Ojo que esto es la famosa auditoría de la que tanto hablaba la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esto es al margen de la investigación periodística de Juana Morín, que
que se está ahora tramitando en el juzgado del juez federal Sebastián Casanelo o en la ciudad de La Plata el juez federal Kreper. Esto es al margen. Por eso digo, es un duro golpe político a las definiciones de los principales dirigentes de Cambiemos que decía no pasa nada, va a estar todo. Hoy la Cámara Nacional Electoral es la que dijo hubo irregularidades, como vienen sosteniendo nuestros colegas y que ahora la justicia tiene que profundizar. Tal cual, Gustavo, esto implica que está acreditado que hubo delitos. Exacto. No como en otros casos donde no se sabe si hubo delitos y ya hay un montón de detenidos, de arrepentidos, etc. En este caso está claro. Y cuando se habla de que no apruebe la jueza, se refiere a María Romilda Servini de Cubría, que es la jueza con competencia electoral. Pero atención, tenemos más datos exclusivos del juzgado de Sebastián Casanelo, que está trabajando muy solo porque, claro, Carlos Stornelli, el fiscal de la causa, está en otro tema, está en el tema de los cuadernos. Atención con estos datos. El doctor Casanelo sospecha que todos los aportantes a la campaña del PRO son titulares de planes sociales. No solamente los 50, sino todos. Por eso mandó a pedir más información. Y el último dato, pidió la ficha de afiliación al PRO de cada uno de los titulares de planes sociales. Y ya mismo, para evitar que se quemen, que se pierdan, ordenó peritaje por las firmas, porque todos los que declararon ante él negaron estar afiliados al PRO. Repito, esto es nuevo. Hay fichas donde los titulares de planes sociales aparecen afiliados al PRO. Ya mismo, Sebastián Casanelo ordenó una pericia caligráfica sobre cada una de las fichas, porque quienes se fueron a declarar negaron ser afiliados al PRO. No son ni aportantes ni afiliados. Repito, el delito está acreditado. Falta saber quiénes fueron los responsables. Y sobre esto opinó en el reportaje que dio durante el fin de semana el presidente Mauricio Macri. Vea la definición que hizo. Todos estos sobornos al anterior gobierno presuntamente eran para financiar los gastos de campaña de la expresidenta Kirchner. ¿Fue así? Bueno, y se fue así. ¿No lo hicieron todos los políticos, incluido su partido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como se está diciendo? No, hay que mezclar las cosas, ¿no? Una cosa es recaudar permanentemente sobre toda la actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva, y otra cosa son los momentos de campaña, una ley que tiene muchísimas fallas, que hemos propuesto una mejora en la ley para transparentar los aportes de campaña política, y más allá de que en la provincia hemos dispuesto una auditoría y que confío plenamente en la gobernadora, no hay ninguna posibilidad de que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea el de ella. A ver, el presidente solo admite y reconoce que hubo aportantes y mal. La verdad, el presidente solo. Esa diferenciación que intenta hacer, bueno, una cosa del Estado, otra cosa la campaña, como justificando que en la campaña sí podía haber aportantes truchos, lavar dinero. Pero fíjese, lo dice el propio presidente, ¿eh? Por si queda alguna duda, escúchelo. Todos estos sobornos al anterior gobierno presuntamente eran para financiar los gastos de campaña de la expresidenta Kirchner. ¿Fue así? Bueno, y se fue así. ¿No lo hicieron todos los políticos, incluido su partido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como se está diciendo? No, hay que mezclar las cosas, ¿no? Una cosa es recaudar permanentemente sobre toda la actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva, y otra cosa son los momentos de campaña, una ley que tiene muchísimas fallas, que hemos propuesto una mejora en la ley para transparentar los aportes de campaña política, y más allá de que en la provincia hemos dispuesto una auditoría y que confío plenamente en la gobernadora, no hay ninguna posibilidad de que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea el de ella. Bueno, parece que para el presidente en campaña vale, y algunas anomalías, dice, de la ley, pero realmente es el propio presidente que por primera vez admite y directamente también
la enmarca a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hoy el dólar volvió a subir, marcando de esta incertidumbre de la que estamos hablando desde que iniciamos el programa. 30.59, pese a los esfuerzos del Banco Central, el dólar no se doblega. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y la semana pasada o las anteriores el problema era la lira turca. Ahora hablan del problema es el real en Brasil. Siempre hay una explicación en el exterior para los problemas que pasa la moneda en Argentina. Claramente el Banco Central está intentando retener al dólar en el margen de los 30, 31 pesos porque quieren frenar un poco el traslado de la devaluación a precio. Pero hay una sensación de que el mercado sabe que en cualquier momento le salca las manos, le liberan las manos y el dólar va a pegar un nuevo salto, y eso es lo que se está manejando en la City porteña. Así que hay una idea de que el peso va a estar en un rango de inestabilidad, por lo menos por las próximas semanas, muy muy fuerte, ya sea por la lira, ya sea por el real o fundamentalmente por lo que está pasando dentro del país. Bien, anoche aquí en el programa, Miguel Fernández Pastor adelantaba el durísimo ajuste social que se viene para el 2019, sobre los jubilados, sobre las PUAM, sobre el PAMI y sobre otros aspectos sociales. Recorte brutal. Hoy, esto mismo lo cuenta el colega Alcadio Oña en el diario Clarín. Fíjese, en foco del PAMI a las tarifas, el ajuste 2019 viene recargado. Bajar a fondo el déficit para salir un poco del apretón financiero es la gran apuesta de Macri. Y si es necesario, contra vientos y marea. Lo que te están diciendo, que el ajuste va a ser tremendo, durísimo, más de lo que se ha anunciado, como Miguel Fernández Pastor anoche lo decía en este programa. Aquí reitero lo que Miguel, y fíjese el título, ¿no? En la misma consonancia a lo que denunciaba anoche Miguel, del PAMI a las tarifas. El ajuste viene recargado, Gustavo, pero van por las PUAN, jubilaciones que no van a aumentar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, las pensiones para discapacitados. Aquellas zonas desfavorables vuelven a insistir con la baja de las asignaciones familiares y de haberes jubilatorios. ¿Y qué más, Fernando? Si querés hacemos un repaso. Uno de los planteos es que las tarifas el próximo año van a aumentar 2 veces la inflación, es decir, 2 veces 17%. En total acumula 37% a lo largo del año. Con eso creen ahorrarse 11.000 millones de pesos en subsidios. Dicen que van a eliminar la tarifa diferencial del gas para la Patagonia. Son otros 7.000 millones de pesos. Acordate que hace poco intentaron avanzar con la quita de estos subsidios y hubo una reacción muy muy grande en la Patagonia. Sí. El plan Progresar, que paga un subsidio a los chicos para que sigan los estudios, bueno, lo que van a hacer es congelarlo, no va a tener ningún incremento a lo largo de 2019, cuestión de que lo vaya cubriendo la inflación. Bien. Y hay otros ajustes como 10.000 millones en el PAMI o 5.000 millones que le van a quitar en los salarios a los empleados de la FIP. Bueno, durísimo el ajuste, lo vamos a seguir marcando los próximos días. Ya vamos con Horacio Berbisky, que tenemos mucho para hablar con él, pero antes Pedro Brigger, las últimas encuestas en Brasil, lanzada la campaña a presidente. Efectivamente, Gustavo, y vos usaste la palabra incertidumbre. Recién Fernando estaba hablando de Brasil, la palabra que se utiliza es incerteza, que vendría a ser exactamente lo mismo, porque el dólar está tumbando también al real, que está perdiendo su valor, que ya pasó los 4 reales. Esto, como decía Fernando, nos afecta, pero marca la incertidumbre que hay frente a un escenario electoral donde la última encuesta divulgada por Ibope, que tiene mucha influencia en el Brasil, yo les reitero que ellos miran mucho las encuestas, dice que Lula llega a casi el 40%. Fíjense, 2 escenarios trazan, uno con Lula y otro sin Lula. 37% para Lula da Silva, estando preso, sin poder participar de la campaña electoral, sin poder ir a actos, sin ir a la televisión, está con el 37% de los votos. Fíjense también una cuestión interesante, no figura el candidato de Temer. El candidato del presidente Temer ni figura porque llega al 1%. Veamos la otra encuesta, escenario sin Lula da Silva,
porque esta ahí marca un escenario diferente, porque dice que Bolsonaro del 18 trepa al 20%, pero al no estar Lula y estar Fernando Haddad, su candidato a vicepresidente, este obtiene apenas el 4% de los votos según las encuestas. Un dato interesante, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, combatió mucho a Lula, pidió la destitución de Dilma Rousseff en su momento, dice que hoy en Brasil se vive un clima de odio y de miedo. De odio y de miedo, no son palabras mías, son palabras del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que además dice que quieren votar por Bolsonaro porque es lo nuevo y extravagante. Y en caso de una segunda vuelta entre Bolsonaro y alguien del PT, él votaría por alguien del PT. Nos quedamos en América Latina un minuto nada más para decir que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hoy sacó la estatua de Néstor Kirchner de la Plaza Argentina en el centro de Quito, inaugurada en su momento en el año 2014. Ahí ven una foto de hoy. No está más Néstor Kirchner. Mauricio Rodas, en su momento cuando se inauguró la estatua, era el alcalde de Quito. Hoy decidió sacarla, no tiene que ver con Néstor Kirchner, tiene que ver con la UNASUR y la desintegración de la región. Gracias, Pedro. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Rayos y centellas, decía Robin, ¿no? Bueno, yo no había visto la entrevista del presidente con Oppenheimer. Me impresionó, había leído el texto, obviamente, pero no había visto la imagen. Me impresionó lo mal que está anímicamente, con los ojos llorosos, vacilantes. Y además no hay libreto que lo salve, dijo una burrada gravísima. Realmente se entregó. Se entregó. Sí. Se entregó. Pues, Oppenheimer le pregunta, las coimas que se estaban pagando, en el caso del partido de Cristina Fernández de Kirchner, eran para la campaña electoral. ¿En su partido no era lo mismo? Y él dice no. Luego lo cual explica que sí. Que sí, exactamente. Exactamente. Bueno, esto es lo que está pasando tema por tema con un gobierno que está groggy. Se cae, tambalea, se agarra de las cuerdas, se agarra no del oponente porque no tiene oponente, se agarra de sí mismo, se abraza a sí mismo. En la economía es exactamente lo mismo lo que está pasando. No hay política que dure 2 semanas. Cambian de política. Bueno, esto lo marcás vos muy bien en la columna del domingo. Por eso me interesó, además que siempre nos interesa mucho tener y escuchar tu opinión, porque vos hablás de las marchas y contramarchas que va generando, hablás de que ya el viernes hubo comunicados oficiales para decirle a empresas que iban a participar de obra pública que no van a estar. Bueno, yo hice una enumeración de varias cosas. Empiezo por esta última que vos mencionás. El ministro de Transporte, Dietrich, que no tiene nada que ver con la construcción, sino con el transporte, se reúne con los bancos, él tampoco tiene que ver nada con los aspectos financieros, para plantearle que no va a haber suspensión de la obra pública, para que los bancos no modifiquen la política crediticia por los corredores viales de la participación pública-privada. Eso lo dice Dietrich en una reunión que le pide Macri especialmente el viernes anterior. El viernes siguiente, es decir, 7 días después, empiezan a llegar las cartas del Estado a los contratistas diciéndole que se suspende la obra, que se suspenden los pagos, que interrumpan en el estado en que esté, que hagan el inventario, que saquen fotos de los que devuelvan los materiales y que hasta nuevo aviso, cuando se investigue lo sucedido, no se sigue la obra. Es decir, lo mismo que dijo el presidente. Claro. No, pero sí. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, el pacto fiscal se firma en el mes de noviembre. Plantea una serie de restricciones a las provincias. Se ratifica por ley. Incluye la continuidad del Fondo Federal Solidario de la soja. 30% de las retenciones que se impusieron por la resolución 125 hace 10 años van para hospitales, rutas, escuelas en las provincias. Lo anunció
Cristina en el momento del debate en el Congreso para conseguir los votos de las provincias en el Congreso. Se les garantiza, Frigerio les garantiza a los gobernadores que eso se mantiene. Bueno, el viernes lo eliminan. Se suprime el Fondo Federal Solidario. Hoy estaban hablando de volver a ponerlo, pero tomado a cuenta de ganancias. Era la noticia de hoy que no se había concretado, era esa. Los reintegros a las exportaciones de valor agregado, es decir, para fomentar, esa es la clave. El problema que tiene la Argentina no es el déficit fiscal, eso es una tontería. El problema que tiene la Argentina es que no hay dólares. Exacto. No hay una generación genuina de dólares. Y de ahí viene el problema del endeudamiento, que además es irracional, porque para pagar gastos en pesos, endeudarse en dólares, es otro disparate más. Que por supuesto está atado a muchos negocios, porque la gente que hace estas cosas tiene interés. Por supuesto. Tema, obviamente. Por supuesto. Bueno, se anuncia también que se suprimen los reintegros a las exportaciones de valor agregado. Ahora, en este marco, Horacio, vos hablás de esto, de las marchas y contramarchas. Nosotros justamente hoy el hashtag es incertidumbre, porque es un gobierno que está generando incertidumbre. En el extranjero dice, paren, no inviertan en la Argentina, cautela, el riesgo país arriba de los 700 puntos. En este marco, ¿cómo analizás vos esta causa tan fogoneada por el gobierno y los medios oficialistas de los cuadernos? A mí me parece que se le fue de la mano ese tema. Ellos pensaron que este tema se podía direccionar como un láser en contra de Cristina. Y la verdad es que no se puede. En primer lugar, porque hasta ahora Cristina solo hay dichos de terceros, pero no hay ninguna cosa de mayor entidad que eso. Y por supuesto el tachín de la cadena de medios que está permanentemente con el tema, descubriendo bóvedas, rompiendo paredes, bueno, disparates uno tras otro. Ahora, aparte, los tres primeros empresarios que van a declarar son de Macri, no de Cristina. Uno es su primo, el otro es su socio de Isolux, con todo el negocio de los parques eólicos y la compra y venta de parques eólicos, en los cuales Macri ganó 48 millones de dólares en un pase de magia. Es su primo Calcaterra y su íntimo amigo Sánchez Caballero. Esos son los tres primeros. ¿De qué se arrepienten? De haber sido extorsionados. Pero estamos bromeando. ¿Cómo me arrepiento de haber sido extorsionado? Y eso no se puede sostener, no se puede sostener. No se puede basar un juicio en un testimonio de esas características. Hoy estuve leyendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, en un caso de El Salvador, donde un imputado colaborador acusa a una persona. Esa persona es condenada sin que haya otra prueba. Interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un informe final donde señala que no se puede condenar de esa manera, denuncia el tema ante la Corte Interamericana, porque ese es el procedimiento, y la Corte Interamericana en el año 2015 sentencia que tiene que anularse la condena de este señor que se llama Ruano, Agapito Ruano, en El Salvador, porque fue basada únicamente en la delación de un coimputado en el delito. Claro. Y que además su defensa no tuvo la oportunidad de interrogar al testigo. Claro, acá uno se sorprende por lo que vas a decir, pero allá todos los días yo me lo pregunto, se lo pregunto a Darío, le preguntamos a los abogados que vienen. ¿Cómo es posible que los que presuntamente cometieron un delito lo admiten y se van tranquilos a su casa? No, yo creo que deberían irse todos a su casa. Bueno, sí, obvio. Yo creo que ninguno tendría que estar detenido. Bueno, pero, ni los que se van a su casa ni los que quedan detenidos. Fíjate vos en contraste. Lo que pasa es que aquí justamente, los que quedan, los torturan para ver si cantan, digo, es la nueva forma de tortura. Y bueno, hemos escuchado todas las jactancias, que los ponen en un lugar hediondo, con un olor asqueroso,
y les dicen, bueno, si hablas te vas, si no te quedás, mirá qué lugar horrible te reservamos, lo hemos escuchado todo. ¿Y la reunión de Bonadío y Lorenzetti? Eso se llama secuestro extorsivo, privación ilegal de libertad y secuestro extorsivo. Lo que pasa es que hay un encubrimiento, una cobertura vertical, Lorenzetti, Irurzun, Bonadío, Stornelli, que dentro de los márgenes de la República Argentina no se va a poder romper, porque está así amarrado. Es la ofensiva de la antipolítica. Es decir, Macri cree que él va a desacreditar a Cristina. Otros creen que van a desacreditar a Macri. Todos tienden a desacreditar la política. Es decir, es la antipolítica. Y el dios de la antipolítica es Lorenzetti. Digamos, Lorenzetti no es de Macri. Lorenzetti es de Lorenzetti. Es de él. ¿Y a qué juegan esta línea? Que yo lo sostengo acá, se lo peleo todos los días, le digo a Darío. Es imposible, yo estoy de acuerdo con vos, es imposible romper con esa línea que muy bien has marcado vos, que ratifica aunque no se pueda hacer. ¿A qué se juegan? ¿A qué juegan en el fondo? Bueno, mira, por ejemplo, lo veo que ha llegado Alberto Beraldi, lo veo ahí en el estudio. Bueno, Beraldi está en la causa del dólar futuro. En la causa del dólar futuro pidieron ver el expediente y sacar fotocopias. Le dijeron que no. Entonces hicieron una denuncia a la Cámara diciendo que había una actitud discriminatoria por parte del juez Bonadío. ¿Sabés qué contestó la Cámara? Sí, es cierto, no le dio fotocopia y tendría que haberle dado, pero se lo hace a todos, de modo que no es discriminatorio. No, insólito. ¿Eso contestó? Sí, eso contestó la Cámara, eso contestó Irurzun. Eso contestó Irurzun. Bueno, había un juez en la Cámara Federal que cuando uno le hacía saber las formas de Bonadío, te contestaban, ¿qué quiere, doctor? Bonadío no es un juez, es un cuadro político. Y yo decía, ¿y no van a hacer nada? Es así. Lo podemos llamar la atención, pero es así. ¿Pero cuál es el objetivo no final, hay juez Horacio? No hay juez que tenga más llamado de atención, más pedido de juicio político. Más pedido de juicio político de Bonadío. ¿Cuál es el objetivo final? Lo salvó Pichetto. ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, yo creo que cada uno tiene un objetivo distinto. Claro. Yo no creo que haya una inteligencia central que esté sobredeterminando todo. Lo que hay es un gobierno de una extrema fragilidad, con una manifiesta incapacidad para gobernar las cuestiones básicas de la economía y de la política, que tiene, digamos, una dependencia ya firmada con el Fondo Monetario, tiene que pedirle permiso al Fondo Monetario para cada decisión de política económica, por eso promete una cosa y después la incumple. Michetti fue a la sociedad rural a decir que no iban a bajar, no iban a parar el cronograma de reducción de las retenciones y lo bajaron. Macri fue con Echeverria a la rural a decir y lo bajaron igual y lo pararon igual. Lo mismo con la UIA y con los reintegros, porque las decisiones las toma el Fondo Monetario. ¿Vos creés que están entregados directamente al fondo y que ya el gobierno ha perdido la capacidad de reaccionar frente a los problemas graves de la economía? Absoluta y totalmente. Pero lo que pasa además es que el fondo tampoco tiene esa capacidad. No idealicemos al fondo. No, por supuesto. Porque el Fondo Monetario, ahora el gobierno está en este momento está negociando con el fondo un perdón, un waiver. Es decir, no vamos a cumplir las metas que firmamos. ¿Cuánto hace que firmaron? 3 meses. 3 meses. No vamos a cumplir. Claro. Pero miren, esto es porque ustedes nos pidieron que hiciéramos esto, que hiciéramos aquello, y por eso se disparó el dólar. Y por eso el dólar se traslada a la inflación, y por eso la inflación va a superar el límite máximo de 32 que nosotros nos habíamos comprometido. ¿Y el fondo le cree eso? ¿Esas explicaciones? Al fondo le encantan esas cosas. Le encantan que vengan a tocarle la puerta y a decirle, por favor, que no se aplique, que nos permitan, que... Y el fondo encantado. Dice, bueno, sí, pero, mira, qué linda está tu hermanita. Pero para hacerlo hacer un dolor de waiver, ¿eh? Horacio, te digo la verdad. Sí. Hay una relación entre Stornelli y Centeno. El domingo anterior, quiero recordar, hay una columna donde tejes una relación entre
No, entre Stornelli y Centeno no. Yo lo que planteé es que Centeno es un suboficial del ejército que fue compañero en el ejército y realizó una serie de tareas junto con otro suboficial que se llama Jorge Omar Pacífico, que, oh casualidad, es el denunciante de vudú en la causa Chicone. ¿De qué manera? Este señor Pacífico, que Clarín presenta, el ciudadano común Jorge Omar Pacífico, después le voy a explicar qué común es el ciudadano Centeno, dice, este ciudadano común estaba en un café y escuchó un diálogo en el cual se mencionaba a la empresa Chicone y se mencionaba a una personalidad expuesta políticamente, que era el flamante vicepresidente Vudú, y que estaban haciendo una maniobra para... Y entonces él se presenta y denuncia, dice, bueno, ¿y cómo eran esas personas? Y no sé, yo no los vi porque estaban de espaldas, dice. Así empieza la causa de Chicone. Es un servicio. Pacífico, además, el día del atentado a la AMIA, apareció ensangrentado entre los escombros. Y la explicación que dio es que había ido a encontrarse con un amigo carapintada a 2 cuadras de ahí en un café. Claro. Y que cuando oyó el ruido fue a ver si podía ayudar. Bueno, Pacífico además vendía helicópteros, su actividad era la venta de helicópteros artillados. Un ciudadano común, pero ciudadano más común claro, imposible. Imposible. Bueno, ese es el compañero de Centeno en el ejército. Entonces, yo no tengo la menor duda de que estos son oficiales, suboficiales de inteligencia. Uno empieza una causa, el otro empieza la otra. Y lo que preguntabas de la relación con Stornelli, es que Stornelli, el papá de Stornelli, es un teniente coronel del ejército que estuvo en los mismos destinos que algunos de estos muchachos y que fue un tipo de inteligencia en la dictadura también, porque fue el último interventor designado en Radio Belgrano en el año 83 antes de entregar el poder, como recuerdan todos los muchachos que trabajaron en Radio Belgrano. El teniente coronel Atilio Stornelli. Aquí hay una operación, esto es evidente que hay una operación. Y Stornelli hijo es parte de la operación y Stornelli padre, no sé, pero es el vínculo que nos permite hacer esta reconstrucción. Total. Horacio, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a la primera pausa. Enseguidita te vamos a contar, está el doctor Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la expresidenta ha presentado ante la Comisión de Labor Parlamentaria un escrito donde da luz verde, dijo, si Bonadío quiere allanar mi domicilio, que lo allane. Está en este momento también la marcha convocada por el gobierno con el lema Cristina presa. Y además, enseguida, la economía y la esposa de Rubén, el portero, fallecido por la explosión de la garrafa de Moreno esta noche, le va a responder al diputado Wolf. Todo esto, mucho más, la realidad aquí en Minuto 1, enseguida continuamos.